El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a su programa Detrás de las Cortinas. Soy Samuel Cruz. Empezar agradeciendo a TLB1 y a su director Juan Manuel Suaje Pinto. Y como ya es costumbre, pues me encuentro en compañía de mi buen amigo Martín Álvarez, a quien saludo hasta Noruega. Martín, buenas noches allá. Buenas noches, buenas tardes y buenos días según el horario que cada uno lo esté mirando. Agradecemos muchísimo a Juan Manuel Suaje Pinto, tremenda persona, y muchísimas gracias por el espacio. También quien estaba, Matías, que nos ayuda mucho con el tema de la edición, también le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el apoyo y por las indicaciones. Y bueno, hoy vamos a intentar hablar de un tema en especial que ya una vez lo tuvimos una tertulia y se tuvo una pequeña introducción en la cual participamos con Claudio Bosco, que seguramente en un futuro participará como invitado, y yo tiré un tema que era Venecia. Pues el tema que vamos a tratar hoy es acerca de Venecia. No solamente de la ciudad, qué bonita, ¿no? Y todo esto, pero sino las cuestiones que la forjaron como un gran poder económico. Y esta línea que hemos planteado, ¿no? Hemos hablado del poder, de la función que tenían los judíos de la corte en otros programas, sobre todo en Europa, pero Martín, ese poder del dinero tenía un núcleo. Y creo que uno de esos núcleos, yo creo que el más importante, pues era Venecia, ¿no es así? Creo que podríamos decir, Samuel, que si uno no hacia uno no le llegan ciertas dudas de algo, investiga, es el poder mejor oculto que existe. O sea, no hay otro secreto tan grande como lo tiene la Serenísima República de Venecia, que la otra vez te acordás que te pasé un link de los mapas, cómo van cambiando según el tiempo, los reinados y lo que va pasando en Europa, y bueno, seguramente le pondremos las imágenes a esto. Y si tú miras eso, en el único lugar donde no cambia es en Venecia. Va cambiando Europa, van cambiando todos los jugadores, van cambiando todo, los ponen acá, los sacan acá, los llevan acá, se ponen el otro acá. Lo único que no cambia es Venecia, es el poder verdaderamente oculto. Es como si desde Venecia se forjaran todos estos cambios que hubo, grandes cambios en Europa, ¿no? Recordemos que hemos mencionado de pasada al Sacro Imperio Romano, pero había muchos más imperios, ¿no? Y todo el mapa europeo se va reconfigurando, Martín. Pero como dices, Venecia se queda impoluta, ¿no? Y como bien decías... Claro, lo que pasa es que también los llevan a un punto, a Venecia, que se pelea con el Sacro Imperio Romano, y no solo con el Sacro Imperio Romano, también se pelea con los franceses, se pelea con toda una facción, digamos, que es pro Vaticano, el otro es pro Venecia, pro contra Reforma, es todo un poder, es un tema que seguramente nos va a dar para hablar muchísimo y vamos a tener que seguir haciendo programas y hablando muchas horas, porque lo que uno ve actualmente en el capitalismo, en el intercambio,
ellos aún siguen siendo los que tienen el primer banco del mundo, los que tienen las primeras empresas de seguros del mundo, que nadie se mete, y en los seguros marítimos. Pero es un gran tema que vamos a ir desarrollando, el tema de Venecia, es fundamental. Y yo creo que para ponernos ya en contexto y entrar en el tema, pues podríamos empezar situando geográficamente a la ciudad de Venecia. Y bueno, es una ciudad al noroeste de Italia que se extiende sobre unas 118 islas. Esto es bien importante porque siempre para nuestros eh, televidentes es bien importante observar que el poder económico, Martín, siempre se concentra en islas. ¿No es así? Siempre, la protección que les da, eso es el ambiente, y si uno viese, que lo pueden buscar, googleándolo, seguramente lo van a encontrar, cómo construyeron las islas, cómo le pusieron palo sobre palo al lado del otro para ir construyendo lo que hoy es la ciudad, y que se les va hundiendo, y que a la vez tuvieron que construir ciertas compuertas ahora que las abren y las cierran para que no se les inunde la ciudad todo el tiempo con las mareas. Pero eso es lo que le dio la protección a ese lugar. Y de hecho, bueno, vamos a ser un poquito más coloquiales, ¿no? Hace rato te mandaba un link para aquellas personas que quieren comprender de una forma más didáctica lo que es y a lo que se dedicaba Venecia. Pueden ir fácilmente, hay una serie que fue muy famosa, no sé cuántas temporadas tuvo, pero fue muy famosa, se llama Juego de Tronos. Y hay una parte muy corta en esa serie, Martín, porque pasan solamente unos minutos de esta ciudad que se llamaba Bravos en la serie. Y nosotros podemos ver que en toda la serie, pues hay matanzas de reyes contra reyes, de señores feudales contra señores feudales, por ahí una que otra criatura mágica que aparece, que obviamente pues es una serie basada en la ficción, pero tiene mucha realidad. Pero en un momento dado, cada uno de los bandos, Martín, se ve en la necesidad de tener que visitar un banco en una ciudad rodeada de islas que se llamaba el Banco de Hierro. Y el Banco de Hierro, quisiera pedirle a las personas que habrán visto esta serie y que de seguro los videos ya estarán muy cortos en YouTube, que vayan y vean exactamente lo que era y sobre todo que pongan atención en los diálogos que tiene el negociador del Banco de Hierro con cada uno de los señores feudales y aspirantes a los tronos que iban, porque es una descripción exacta de lo que era Venecia. Exacto. Venecia era el centro neurálgico del poder del mundo conocido, Martín. Claro, y es en lo que cuando se empiezan a indagar, lo empiezan a entender cómo ellos funcionan. De hecho, son los primeros que tienen una burbuja, un estallido financiero que produce una impresionante despoblación de Europa, falta de alimentos, y ellos están metidos en todo sin mostrarse. Ellos siempre están detrás de las partes, siempre están en que dominan una parte, dominan a la otra, los hacen pelear. Ellos nunca confrontan, ellos utilizan, siempre son mercaderes. Y acordémonos siempre de que por eso es el mercader de Venecia, lo importante del mercader de Venecia, por algo es de Venecia. Venecia es la unión de Eurasia. Venecia es la que en la historia, uno lee la historia y depende, como ya lo hablamos en programas anteriores, el tema de la imprenta, el tema de quiénes manejaban la información, quiénes creaban la conciencia, que en el día de hoy es algo también muy normal ver que todo, te despertás un día, vas a tu trabajo y está todo el mundo hablando de lo mismo. O sea que hay también cierto manejo que en esa época eran las imprentas y ciertos recursos de los cuales Venecia está metido en todo, desde lo que uno quiera, Galileo Galilei hasta Newton, están metidos en todo. Ellos vienen dominando todo, y hay partes que vamos a ir abordando desde la Liga de Cambrai,
eh, partes en las cuales Venecia nos vamos a dar cuenta del por qué están tan metidos en todo esto. Y yo creo que mucha gente se está preguntando en este momento, bueno, pero ¿de dónde proviene ese poder, ¿no? de Venecia? Y yo creo que el primer error en el que caemos, Martín, es pensar que el poder absoluto se obtiene mediante las armas. Ya habíamos dicho una frase en el anterior programa de Mayer Amschel Rothschild, que había dicho que el dinero era la única arma que tenían los judíos para defenderse. Y nosotros dejamos claro que no es así, que el dinero es la más poderosa arma jamás concebida por la humanidad. Y cuando decimos arma no nos referimos en un sentido metafórico, sino en un sentido real de las cosas. El dinero se ha convertido en un arma después de que se impuso como una autoridad es por sobre todos los aspectos humanos, morales, eh, militares, políticos, etcétera. El dinero siempre ha sido el peso que inclina la balanza. Y el dinero, cuando fue forjado por cada uno de los imperios, pues había también sus sedes que tenían la, el monopolio de crear moneda, por ejemplo. Claro, claro, claro. Es lo que corrompe quizás también a las voluntades, ¿no? El dinero, si uno habla el por qué y qué es lo que lleva atrás y qué trae parte buena y qué parte mala también, ¿no? Porque hablando a veces en la vida diaria, yo suelo, el otro día lo hablaba con mi madre, esto de que lo malo es el supracapitalismo, que es el que te pongan un hipermercado y te compren todos los pequeños mercaditos que tenían la familia, las personas, el que compraba unas verduras, venía, la vendía en el pueblo, eso es el mercado, eso es algo capitalismo, que es algo normal, que es para vivir, para estar mejor, y el supracapitalismo es lo malo, que es lo que ellos dominan, porque en la historia los venecianos, ellos comienzan a dominar, y que es lo que vamos después a ir desarrollando, dominan los precios primero al ser euroasiático, todo en esta ruta de la seda y en el lugar estratégico que ellos están, les permite comerciar muchísimo del Mediterráneo, y también es muy fenicio lo que ellos desarrollan. Ellos tienen una herencia, hay que saber que la parte esa oriental, digamos, que se junta ahí después de la caída de Constantinopla, también lleva todos estos cultos y nuevas deidades, y trae, junta y mezcla, y trae el comercio, y trae las matemáticas, y trae muchísimas cosas que los países árabes dominaban y que nosotros, hasta, no sé, hasta los años 1000 y algo, no dominaba nadie, la matemática, la astrología, ciertas cosas. Entonces, ahí hay un caldo de cultivo de muchas cosas, desde su símbolo que sea un león alado, que es algo muy oriental comparado con el occidente supuestamente del Imperio Romano. Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo qué facciones, qué familias, en qué aportaron y qué no. Hay bancas como la banca Bardi Perucci, hay partes que Génova también domina mucho, que todo esto tiene una historia en el norte de Italia, que es el lugar donde más se desarrolla, y es el lugar donde todos sabemos, y más Suiza y toda la concentración bancaria y todo, que es un sistema en lo cual la mayoría, todos dicen, no, estos son todos israelíes los que dominan en la banca y todo. Si nos ponemos a pensar y lo estudiamos, vamos a ver bien quiénes son los que llegan. Porque según tengo entendido, cuando Venecia empieza a forjar su poder económico, Martín, es después de la Cuarta Cruzada, ¿no? En la que se captura Constantinopla finalmente, y ese monopolio que tenía Constantinopla de acuñar oro se rompe, ¿no? Y pasa a otras sedes, y una de ellas fue Venecia, y empieza con algunas familias como por ejemplo la familia de Enrico Dándolo,
y otras, ¿no? Como, no sé, los Cantarini, los Morosini. Morosini, claro, sí, sí, hay muchas familias que se van agrupando y que en esa época ellos eran un centro de, como decirte, Londres ahora, o sea, en su forma de comercializar, pero a la vez tiene sus partes ocultas, porque dominan el juego, ellos son bicéfalos, siempre se están en un lado y en el otro, entonces, perdón, todo lo que pasó y todo lo que ocurrió con el Imperio Otomano, después todo ellos siempre se están metidos en el medio, quién aprieta a quién, quizás ellos son los que rompen Constantinopla, ellos son los que llevan ese plan a cabo a cambio de, eso es todo muy escondido atrás de eso y hay muy pocas fuentes que citan lo contrario, lo demás es todo lo que dice el Vaticano, es todo lo que dicen 3 o 4 historiadores que leyeron a 3 o 4 que son los únicos que lo dicen, pero hay muchas cosas ocultas detrás de ellos, detrás de los mongoles, detrás de la peste negra, después hay muchas cosas detrás de Venecia y de su poder y de cómo ellos sin participar dominan las cosas. Y bueno, hay que darle mérito a quien lo merece, ¿no? La verdad que uno de los grandes expertos en este tema de la banca veneciana, pues es Jorge Guerra, ¿no? Alguien que tú ya has citado en este programa. Y yo recuerdo que él menciona, y me lo apunté aquí porque se me hizo muy interesante, él dice, la poderosísima banca veneciana forjó su imperio económico en base a una serie de prácticas despreciables que llevaron a la población de Europa, como ya decías, y de Asia a un estado de pobreza y mortalidad jamás contemplado. Claro. Cómo provocó esa mortalidad? Ya bueno, hoy en día sabemos que cualquier virus, como ha quedado demostrado, cualquier problema económico a nivel global, pues afecta en, en todas partes, Martín. Pero en aquella época, ¿cómo fue que Venecia pudo llevar a la mortandad a tantas personas? Porque según tengo entendido, fueron cientos de millones de personas las que murieron, también a consecuencia de guerras que ellos propiamente financiaban, como las invasiones de los mongoles. Claro, por eso lo asocié hace unos minutos con el tema de los fenicios y Venecia y Fenicio y todo el tema de, de lo que ellos son comerciantes, traficantes, como quieras llamarlos, ellos son personas que dominan el transporte, por lo tanto, dominan el conocimiento de lo que transportan, de a quiénes transportan, como se lo asocia también al tema de que es muy difícil, Jorge Guerra en un momento, y le agradecemos por sus investigaciones, a mí me ayudan muchísimo, es un material de consulta excelente. Él dice que él no llega a encontrar pruebas de que los templarios y Venecia tienen un contacto directo, pero lo que sí se sabe es que con la flota veneciana se manejaban los templarios en todo su comercio para ir y volver. Entonces, está bien, no encuentran el documento que dice nosotros trabajamos juntos y lo firman, pero iban en el barco juntos por días, horas, hablaban, lo que los templarios podían traer, oro, diamantes, lo que hayan encontrado, han tenido que utilizar los barcos, y el que sabe del barco sabe que lleva, que no lleva, a eso es lo que, esos manejan toda la información, manejan el comercio, manejaron el precio del oro y la plata, manejaron todo, en eso llegan a manejar hasta la Londres de hoy. Además hay un detalle ahí interesante que mencionas, Martín. Eh, es conocido que para financiar la creación de flotas, muchos recurrían a préstamos con la banca veneciana. Entonces, ahorita yo creo que estamos conjeturando un poco, y yo lo digo de forma personal, en este comentario que hacías de que los templarios a lo mejor iban por ahí con los venecianos, pero la realidad de las cosas, y este es un dato duro, que para forjar una flota pesquera o comercial, lo que fuera,
tenías que pedir préstamos a Venecia y está el ejemplo claro también, aunque es un libro y posteriormente hicieron una película del que mencionabas ya de la historia del mercader de Venecia, el cual Claro, claro tuvo que que pedir prestado a un mercader veneciano, a un banquero veneciano, a un prestamista para, sí. para financiar su flota. En Venecia los autorizan, porque de ahí viene la palabra gueto, ¿no? Digamos, de estos pequeños refugios de ciertos judíos que llegaban a Italia, a esa parte de Venecia, y de ahí viene la palabra gueto. Dice que solo los dejaban trabajar con los usura hasta cierto porcentaje y todo. O sea, siempre hay una imaginación de que son ellos, exactamente ellos los que manejan los números y todo, pero sepamos que hay gente que está detrás de ellos y que tienen una conexión directa, como decirte, no sé, los Medici y los Rothschild. Si uno analiza la banca de Florencia, que eran los banqueros de Dios, y en un momento no están más, pero aparecen los Rothschild. Todo tiene una conexión en esa oligarquía o nobleza negra. Lo que pasa que, bueno, hay dos facciones que se crean, que ya llegaremos con la historia, y hay dos facciones que se pelean. Una es una facción más tradicional y más del Papa, y otra facción que es una facción de, bueno, hagamos algo nuevo, y le ponen la reforma protestante, de ahí pasan a Holanda, y ahí viene toda esta historia. Que por cierto te mostré el tema de Spider-Man y te lo cuenta Spider-Man directamente, cómo se maneja la nobleza negra, cómo está metida la masonería y todo, ¿o no es así? Y bueno, es que el cine tiene esa magia, ¿no? De hacer pasar las cosas verdaderas como falsas y las cosas falsas como verdaderas, ¿no? Y entonces yo no había visto francamente esa referencia hasta que me dijiste y me puse a ver que es cierto, ¿no? En la trama hacen cierta alusión a eso, pero Hacen eh, Venecia, Ámsterdam, Londres. Hacen exactamente el camino del capitalismo. Hacen exactamente eso. Y el que es el malo, que supuestamente es amigo, lo va engañando, usa todos símbolos de masonería, todos. Todos sus símbolos, todos sus rayos, todo, y es como que utiliza los elementos, el agua, se pelea con el fuego, con esto. Es interesante, ¿eh? Tiene en el fondo seguramente su mensaje, ¿no? De cómo engañan con eso. sí, seguramente son expertos en eso, ¿no? En poner, por eso se llama Hollywood, ¿no? O sea, tú me habías dicho, ¿no? La varita mágica, ¿no? Claro, Como, Palo Santo, claro, la varita mágica. Le pero bueno, encanta. el tema de Venecia, eh, cuando empieza a forjar su poder es cuando es reconocida por el Imperio Romano en el siglo IX, más o menos, y ahí se le concedieron exenciones comerciales básicamente no tenía impuestos ni tenía por qué pagar algunas cuestiones que pagaban otros gremios u otras organizaciones, ¿no? Y ahí es donde empieza a forjar su gran fuerza, Martín, a raíz de que tiene estos privilegios, ¿no? De no pagar ciertas cuotas que otros sí pagamos. Por ejemplo, yo lo traslado al presente porque actualmente vemos cómo grandes millonarios crean sus fundaciones filantrópicas, entre comillas, y resulta que hacen transacciones multimillonarias a través de estas fundaciones y al final de cuentas pagan tal vez $600 de impuestos y mientras empresarios que trabajan, que se parten el lomo, pues tienen que pagar grandes cantidades Así, de impuestos, ¿no? así es el sistema piramidal en el que se vive. Y pirata. Claro, claro, lo que pasa es que, como hoy decíamos, y trayendo la frase que una vez también se la dije a, a nuestro amigo Juan Manuel Suárez Pinto, y mostrándole el tema de la oligarquía y la nobleza negra, también le dije lo mismo, le digo, el dinero es para los pobres. O sea, uno no se da cuenta porque todo es una masa de información, desinformación, problema, trae, viene, lleva. Pero busquen el caso, por ejemplo, de, ¿cómo se llamaba? Don Johnson, el que hacía la serie Miami Vice, de Miami. Si buscan, lo encontraron en la frontera, creo que es entre Suiza e Italia, no me acuerdo en qué frontera ahí exactamente
bonos por 6.000 millones de dólares. O sea, ahora en este hipercapitalismo y todo, muestran cuando inauguran una obra en nuestros países de 20 millones de dólares, pero 20 millones de dólares un vuelto es para los pobres, es algo, la gente que está metida en el tema de los bonos, hay miles de millones de dando vuelta, miles de millones, eso es la burbuja que ellos crean, física y psicológica, porque el dinero está basado en nada. Exacto, y vamos a explicar esto en el segundo bloque, pero antes de ir a la pausa, ese comentario que hacías, Martín, es muy mal tomado por algunas personas, ¿no? Y yo te estaba contando, de hecho, fuera de grabación, que una vez estaba platicando con algunas personas de cosas, ¿no? Misterios, etcétera, ¿no? Ya sabes, ¿no? Las pláticas que se hacen tratando de filosofar en temas que no se entienden francamente, ¿no? Y cuando me dieron a mí la palabra, yo dije que el misterio más grande no eran los ovnis, no era la tierra plana, no era la tierra hueca, no era esto ni lo otro, sino que desde mi concepción era la finanza y la economía. Y la respuesta que me dio una de las personas fue que no, o sea, que cómo podría ser posible que fuera un gran misterio si todo el tiempo usábamos las monedas para pagar el transporte público, para comprar algo en una tienda, teníamos billetes, trabajábamos para ganar dinero físico. ¿Cómo va a ser un misterio, me dijo, si todo el tiempo convivimos con ello? Pero como tú dices, esa frase es muy fuerte, ¿no? Pero es real, el dinero es para los pobres. Claro, el dinero que nosotros tenemos, la monedita con la que vamos y compramos o pagamos el transporte público, no lo usan estos hipermillonarios. Pero imagínate que encima, no sé, digamos, ¿no? Que uno conoce a gente como esta, gente que ya está en el sistema bancario hace rato, y que yo la otra vez te mostraba, ahora el que es el presidente, por ejemplo, del gobierno de Italia, es Mario Draghi, que fue presidente del Banco Mundial, creo, del Banco de Europa, y que está educado en la escuela Máximo de lo jesuita en Italia, que a la vez fue que Lehman Brothers, no sé cuánto, no sé cuál de esos, Goldman Sachs, 10 años. Es que es de ellos mismos, de esta misma gente que crea el que es el banco ahora, el Bank of America, era el Banco de Italia, es la misma carta magna en Estados Unidos. El sistema bancario y eso, o sea, vos imaginate que sos parte de ese sistema, de esas familias que dominan, que saben que los papelitos por los que se mata la gente son números que están metiendo ellos en una computadora, o sea, no tienen valor, no tienen nada, los premios no sirven para nada, solo sirven en la cabeza de que nosotros pensamos que sirven. Ese es el gran dilema de que nadie, claro, si te está yendo a sacrificar gente que trabaja 20 horas por día para mantener la familia y todo por un papelito, y le vas a decir que no, que en realidad eso no sirve para nada, que no tiene valor, que en un momento, en el año 33, lo cambiaron y dijeron, mira, ahora no lo cambiás más por oro, por nada, no lo cambiás nada, es por Dios. In God we trust. La pregunta sería en cuál Dios, ¿verdad? Pero bueno, en cuál Dios confían, pero vamos está atrás de el Gado. Ese. No, arquitecto, no, el Gadu. Vamos a ir a una pausa, Martín, y vamos a regresar para explicar cómo es que el dinero pasa a ser eso, como dices tú, de tener un valor intrínseco, de ser monedas de oro y monedas de plata, como por ejemplo lo fueron el doblón de oro español y el real de A8, ¿cómo pasó a ser un producto de intercambio que solamente tiene valor, como tú dices, acá, en la mente y en los corazones de las personas? Vamos a una pausa y regresamos. Maxplen Soaje Pinto. Invierta desde $1.200 por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona, desde $1.200 por metro cuadrado. Consúltenos 4312-8544 www.maxplen.com.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Mi nombre es Samuel Cruz, soy autor del libro El mundo detrás de las cortinas. Soy también columnista de varios medios de comunicación, entre ellos el medio independiente mexicano La Era de México, y colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos obviamente TLV1. Este video es para invitarlos a nuestro curso Coronavirus Catalizador para el Gobierno Mundial, el cual estaremos impartiendo en esta plataforma y estará compuesto de 3 módulos. El primero de ellos se titula La búsqueda del dominio mundial, en el cual nos remontaremos a todos esos proyectos e ideas que varios líderes mundiales e ideólogos de primer nivel propusieron bajo el muy obvio nombre de Gobierno Mundial. El segundo módulo se titula El nuevo orden económico mundial y la gobernanza global, en el cual revisaremos desde los acuerdos de Bretton Woods hasta las instituciones de gobernanza global que se crearon tras la Segunda Guerra Mundial para poner en marcha este ansiado proyecto del Gobierno Mundial. Y el tercer y último módulo se titula Coronavirus, el evento luminoso catalizador para el Gobierno Mundial, en el cual revisaremos un concepto de psicología muy interesante que se denomina el efecto luminoso. Así que sin más, los espero en la plataforma de CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Gracias. Muchas gracias, ya estamos de vuelta y bueno, dejamos en el primer bloque pendiente un tema que es ¿por qué el dinero de tener un valor intrínseco pasa a ser solamente papel? Y el papel sirve para muchas cosas, pero pues no para representar un valor real, Martín. Así que bueno, expliquemos cómo pasa ese poder de Venecia, cómo se traslada a Europa y ahí empieza lo que es ya pues la especulación de la moneda. Claro, calculo que Venecia, donde más se demostró su especulación, siempre fue en el tema de la ruta de la seda, de la lana, las materias primas en Europa en general. Recordemos, nosotros, tanto Samuel como yo, somos de países muy grandes, sea Argentina como México también son lugares que pueden entrar toda Europa, entonces nosotros las distancias las vemos diferentes que cuando uno vive acá como vivo yo en Europa y que uno aquí maneja 2 horas, 3 horas, ya está en un lugar donde todo el mundo habla otro idioma diferente, es algo diferente a las distancias que nosotros, digo yo por el público que seguramente nos seguirá argentino, boliviano, mexicano, que sea, las distancias aquí en Europa son más chicas, entonces esas especulaciones, ellos han manejado las tierras más fértiles, han manejado los puertos, ese es el poder que realmente tenían y con ese poder manejaban las notas de crédito como hacían los templarios, ya estábamos hablando que llevaban a los templarios en el barco, imagínense si no especularían con las notas de crédito que fueron las primeras notas que existieron, que supuestamente son los templarios, que es el comienzo de la banca de todo esto, que es decir, mirá, Samuel, te doy aquí en tal punto en Madrid de esta nota y vas a Jerusalén y un amigo te da lo mismo que me diste. Esas son las primeras notas y las primeras cargas digamos bancarias que después estos venecianos las trasladan y que son maestros en mantener la ilusión también de los valores. Por eso hablamos de lo que valen las notas.
y los valores del oro y valores de la plata. Ellos han manejado por su lugar geográfico, creo que es en Sajonia, hay muchas partes, en Hungría creo que también hay minas de plata. Entonces ellos iban con la plata y se la cambiaban a la gente de Oriente, iban a Egipto, a Siria, a lugares, y cambiaban la plata por oro y volvían con oro, y a la vez eso lo multiplicaban. Entonces siempre han estado en el medio de todos. Ese es el punto, y ese es el valor que ellos mantienen siempre para que todo el mundo desee. Mantiene el valor del deseo, en realidad. Y bueno, para poner un ejemplo tal vez muy, muy temprano en la historia, de cómo ese poder de controlar el flujo de moneda, Martín, y a su vez el flujo de mercancías a través del control de los puertos, del control de la producción alimenticia, y nos podríamos ir hasta el ejemplo que nos pone la Biblia, ¿no? En el pasaje de José el Soñador, en el cual claro, todos sabemos que la historia básica, que sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron a unos esclavistas, por azares del destino llega a Egipto, y pasan una serie de casualidades que lo llevan pues a servir al propio faraón. Y el faraón, cuando ve sus capacidades administrativas, pues lo pone a cargo de la administración del grano. ¿Por qué es importante esto? Porque el grano en aquella época era la moneda de intercambio. Entonces era como quien dice el banquero del faraón. Y al final de cuentas, pues la historia nos cuenta cómo termina casi siendo el jefe del faraón. Ahora, nosotros trasladamos esta cuestión más a la época en la que estamos hablando, de cómo se traslada. Pasando por la sal, claro, pasando por Exacto. la sal. Claro. Exacto, porque la sal, de ahí viene la palabra salario, ¿no? Claro. A los romanos, a los centuriones romanos se les pagaba con sal porque era una mercancía de intercambio muy valiosa. Claro, entonces, bueno, claro, y ahí estarían ellos metidos en el comercio, porque ellos siempre están metidos con sus barcos, llevan, traen, saben lo que sirve, saben lo que no sirve, saben dónde está, dónde no está. Y pasa algo bien curioso, ¿no? Porque no todo el tiempo fue la moneda de intercambio en el Imperio Romano, sino que se empezaron a acuñar monedas. Y ahí pasa un ejemplo muy claro, Martín, de lo que es la devaluación. Cuando en un momento dado la moneda romana tenía, por ejemplo, con otros emperadores, el 95% era de metal noble, plata u oro, pero la devaluación viene cuando le van quitando metal noble para hacer más cantidad de monedas, pero obviamente la moneda va perdiendo valor. Esa es la raíz de la devaluación. Entonces, siempre teniendo en claro, para agregar esto nada más, siempre teniendo en claro que estamos hablando de Roma, estamos hablando de Italia, estamos hablando de un sistema que se llama banca, por la banca donde se realizaba, que puede ser una mesa o puede ser un lugar donde se sentaba y se ponían lo bueno, pero siempre pensando en eso, porque no hay que olvidarlo para saber de dónde sale el sistema y que es el sistema que controla el mundo, porque es de ahí que viene, no es que lo han inventado los ingleses y que un día se despertó uno y dijo, cuando uno lo estudia viene de ahí, ya Samuel lo está hablando desde Roma, imaginémonos, si ya no están metidos en el tema. Sí, pero bueno, todo es una cadena de eventos que se juntan, ¿no? Y resulta que Caracalla, pues como estaba muy necesitado de monedas, pues la devalúa hasta un 50% de plata, le quita al denario, ¿no? De ahí también viene la palabra dinero, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que la moneda en un momento dado se le fue quitando tanto material noble, tanta materia prima con valor intrínseco como era el oro o la plata, que al final de cuentas termina simplemente representando, es cuando aparecen los billetes, simplemente representando un valor de ciertas unidades de oro o de plata depositados en un banco, Martín. Y tú ponías el ejemplo de los años 30 en Estados Unidos. Hay un ejemplo muy claro. Si tú te vas a la historia, el billete de la Reserva Federal es diferente, aunque a primera vista es igual,
tiene una diferencia muy notoria. Los billetes anteriores, que eran emitidos por el gobierno, tenían un sello que decía Gold Certificate, Claro. certificado en oro, y, o en su defecto, Silver Certificate, ¿sí? Pero esto de pronto desaparece. Claro, Hay una claro. muy curiosa en estos billetes de la Reserva Federal, porque hay una nota que dice, esta nota es de curso legal. Y esa trampa era que, por ejemplo, si yo te prestaba a ti $100 certificados en oro y tú me regresabas 100 billetes de $1 de la Reserva Federal y yo te decía, Martín, yo te presté $100 certificados en oro, tú podías ir a las cortes y anular la deuda. Entonces, Claro. prácticamente con una pistola en la cabeza. Lo cambiaron, creo que era una onza de oro, y tenía una moneda de equivalencia tenía una medida específica, pero ahí es donde cambia todo. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza la impresora, ahí es donde nace la impresora, el gobierno con la impresora. Ese es el tema. Por eso viene todo un cambio de lo que es el comercio, de cómo se ejecutan, de que ya hubo otras primeras bombas financieras y burbujas que explotaron, y que por eso hablamos de Venecia, porque son los que primero inician esto y han tenido sus primeras burbujas y han tenido sus primeras destrucciones económicas masivas, más europeas que digamos europeas, más que Eurasia, son más que afectan a Europa que al Asia, porque al Asia ellos le sacan, pero la bomba económica le cae a Europa, y son estos mismos, el mismo sistema veneciano de banca, que es el mismo que se traslada a toda Europa. Aunado al hecho de que cuando decimos Venecia no nos referimos propiamente a la localidad, no la que tenía el poder, sino esa oligarquía financiera que se junta ahí, claro, que también con el tiempo se desarrollan dos facciones, digamos, los Giovanni y los Vecchio, digamos, los jóvenes y los viejos. Ahí surge un monje como Paolo Sarpi. Hay mucha conexión en Venecia. Venecia tiene muchísimo poder, y hasta en un momento con la Liga de Cambrai, que se pelean, que es Venecia contra todo. Ahí en el norte de Italia hay una puja muy grande de poder, muy grande de poder. Y al final de cuentas termina, como decías, trasladándose, bueno, por poner un ejemplo muy puntual, Venecia vendría siendo, como ya lo decías tú, el Londres de la época, prácticamente era el centro del universo. Claro. Era como hoy se dice el gestor del orden mundial. Claro. Pero ese orden mundial se traslada a otra ciudad, que era Ámsterdam. Hay que recordar que en aquella época no existían los estados-nación, no era Italia, no era Holanda, no era España. No existían, claro. Pero es la facción disidente la que se traslada, que se pelean, que son los Giovanni, liderados por Paolo Sarpi, que son los que se trasladan y llevan lo que sería los protestantes, son los que llevan los protestantes hacia otra parte económica, porque de ahí viene la pelea vaticana, Venecia, dinero, poder, y de ahí viene se busca un lugar parecido, ya que un lugar como Ámsterdam es un lugar bajo y tan pantanoso como es el Ámsterdam mismo, o sea, trasladan el centro de poder del sur al norte, o sea, ya empiezan a manejar la parte del norte, que serían rutas que ya las uniremos con lo que es Inglaterra, que eso es el paso siguiente. Primero lo trasladan a Ámsterdam, fundan el Banco de Holanda, fundan la primer bolsa de valores del mundo, que ahí es donde ya empieza a tener dinero más, especulativo, más aún, que solo como lo hacían antes en Florencia, o lo podían hacer en la misma Venecia, o en Génova también, que son centros de poder grandes de la época. Y bueno, como decías bien, Holanda pues tenía unas condiciones geográficas muy parecidas a Venecia, ¿no? Vendría siendo el rival, ¿no?, de los venecianos, pero lo cierto es que Holanda, no, Ámsterdam, termina por convertirse en el centro del orden mundial, que se competía
posteriormente mucho con una isla, yo creo que la isla que ha perfeccionado el sistema económico a nivel mundial, y de hecho historiadores tan importantes como Niall Ferguson han asegurado en sendas obras que han publicado que quien forjó el orden mundial que hoy conocemos, sin duda, es una idea que yo comparto, pues fue Inglaterra, de cómo se competía ese poder financiero con con Ámsterdam, y que los llevó a batallas incluso, ¿no? Claro, se pelean, se juntan, se pelea Inglaterra y Francia contra Holanda. Y recordemos también que Holanda venía a ser parte de España, porque eso también hay que saberlo. ¿Por qué? Porque el norte de Italia también se pelea con el sur de Italia, que es, digamos, la parte de Borbón, que es la parte que es la contrafacción de ellos, que son más Habsburgo en cierta parte. Pero bueno, creo que es tiempo de una pausa, y después cuando volvemos, si querés, hablamos un poquito de lo que son los güelfos y los gibelinos, que son una gran pelea, que es una gran disputa, que es muy importante y muy interesante saber. Me parece muy bien, Martín. Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos con nuestro último bloque. Ya volvemos. Maxplen Soaje Pinto. Invierta desde $1.200 por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona, desde $1.200 por metro cuadrado. Consúltenos 4312-8544 www.maxplen.com. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. El mundo detrás de las cortinas. La historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Estamos de vuelta ya en el tercer bloque de su programa Detrás de las Cortinas. Y Martín tiró una bomba por ahí. Que invitemos también a todo el mundo que escriban en los comentarios y participen, el que quiera escribir sobre... Por supuesto, sí. Y mencionabas sobre, yo creo que una de las primeras guerras económicas de la historia a nivel pues mundial, por decirlo. Alianza mundial, claro, en eso, claro. Alianza y europea, más. Y estamos hablando de la guerra entre los güelfos y los gibelinos, Martín. Y bueno, para dar un poquito de introducción, ¿no? El término güelfos y gibelinos procede de las palabras italianas guelfi y ghibellini, con los que se denominaron las dos facciones que apoyaron por una parte al Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XII. Y esto es una guerra, Martín. Una guerra prácticamente económica por el dinero y por el control de la banca. Claro. Por eso
te nombraba, ahí tenés, ves que ya empiezan a existir controversias son romano-germánico. Entonces la parte germánica también tiene su reacción, como también la tiene la facción veneciana en la disputa entre meterse entre ellos. Entonces hay una facción que son en inglés le dicen Welf, que son los pro Iglesia Católica, y los Ghibellines, que son los pro imperio, Sacro Imperio Romano, o Ghibellines, algo así se diría, no sé cómo en inglés la, 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 la forma de decirlo, pero bueno, más o menos para tener una idea, cuáles son los que se pelean y por qué se pelean. Entonces, estamos hablando de casas reales importantes, que de una de estas casas reales salen los que son los reyes de Inglaterra ahora. Sí, porque en uno de los programas que hemos tenido hemos mencionado que al final de cuentas los que terminan haciéndose con el poder en Inglaterra realmente no son británicos, Martín, proceden de otras casas. Y al Claro. final de cuentas el único, o el último más bien emperador netamente británico terminó siendo Harold Woodwison. El último, el último de la zona también. Porque como te acordás que te contaba la otra vez, el marido, por ejemplo, de la reina de Inglaterra es griego. La importancia de Grecia, acordate toda esa zona, el comercio marítimo mundial, las leyes de ultramar y todo eso tiene mucho que ver. La reina, la reina madre del que es el rey de España ahora, Felipe VI, creo que es, no me acuerdo, que es el hijo de Juan Carlos, la mujer, la reina Sofía, es griega también. Es increíble, ¿no? Pero bueno, regresando a esta guerra entre güelfos y gibelinos, hubo una consecuencia muy interesante, Martín, me gustaría que nos la explicaras, que fue que llega el fin de los poderes universales. ¿A qué se refiere esto? Es que en un momento ya se disputan lo que es el comercio, se disputan la economía, se dan cuenta del poder que tienen. Entonces, ya el poder se empieza a discutir entre ellos mismos y en casas reales, como por ejemplo los que representan, los que son los Welf, o en italiano como era Welfi, ¿cómo se decía? Los italianos, Los gibelinos. los Ghibellines, los Gibbels o los Welf en inglés son la casa de los Habsburgos, de los Hanover, de los Orange, de los Liechtenstein. Entonces es la facción que dominan las zonas y se pelean también. ¿Por qué? Porque el Vaticano a la vez pide que su recaudación, y la parte que se revela quiere hacer los protestantes, quieren no ser parte de ese sistema de recaudación, sino que cada uno recaude lo suyo. Hay diferencias, entonces ahí viene la división de ese gran poder universal que tenía hasta ese momento el Vaticano. El Dominium Mundi que le llamaban, ¿no? O sea, el dominio Claro, del mundo. las bulas. Fíjate que por lo menos en aquella época tenían la decencia de decir lo que realmente se competían, ¿no? Que era directamente el dominio del mundo. Pero esa era una cuestión pues ya más de la usanza antigua, ¿no? De que realmente estamos luchando por esto, no estamos luchando como ahora lo revisten por la liberación de cierto país de Siria o de Libia o de Irak, y que al mismo tiempo pues no se les ocurre nada más que ir a bombardear escuelas, camiones llenos de niños, para liberarlos, entre comillas, de un tirano, ¿no? O sea, en la antigüedad se reconocía que se estaba luchando por el dominio del mundo. Sí, sí, sí. Ahora está todo disfrazado y así es como estas facciones venecianas han ido creciendo y se han ido desarrollando siempre en esconderse. O sea, ellos se caracterizan por esconderse, nunca mostrar su agresividad, nunca mostrar su verdadera cara. Ellos están detrás es como si la vida fuese una pelea. Bueno, ellos están detrás de los dos boxeadores, de los dos managers de los boxeadores, de los que los entrenan, de los que le dan de comer, están detrás de todo.
Ellos no dejan nada al azar. Ahora, nunca te van a mostrar la cara, te van a mostrar el show. Ellos te muestran el show, claro, te muestran el show. Te muestran el show con las guerras y con todas las mentiras o con todo lo que sea desde Newton hasta hoy. Y sobre todo con la creación de figuras centrales, Martín. Que este es un modus operandi que se perfeccionó, yo creo, con Napoleón Bonaparte, ¿no? Como Claro. detrás de él había grandes poderes económicos, pero lo curioso es que cuando nosotros vamos a la escuela o simplemente a leer algo de historia, siempre está Napoleón ahí con letras grandotas, ¿no? Es Y Napoleón. como Adolf Hitler, ¿no? O sea, una figura central que se quiera o no, termina por dejar por detrás a los verdaderos artífices de todas estas guerras. Veamos Claro. simplemente el ejemplo, un ejemplo más reciente para poner un ejemplo que la gente conozca. Cuando se invade Libia con el pretexto de que, ojo, voy a aclarar aquí, porque luego la gente es muy radical. Luego si llegas a decir algo positivo de un personaje, ya de nazi no te bajan, o de comunista, o de capitalista, o sea, no. Estamos haciendo solamente historia, ¿sí? Y la verdad es la verdad, y uno dice y ya está, nosotros somos personas de bien, listo, nosotros queremos el bien y tenemos una opinión y basta. ¿Qué se nos dijo cuando se invadió Libia? Que Gaddafi estaba matando a su propio pueblo, que era un personaje muy malo, nos lo pintaron en un mes como un Hitler. Fueron y lo mataron por televisión abierta como ejemplo para otros que quisieran hacer lo que él hizo. Pero ¿qué hizo? Es la pregunta. Resulta que hay una historia muy, muy curiosa detrás de ello, Martín. Gaddafi quería financiar un dinar, el dinar es la moneda de Libia, respaldado por oro. Y como sabemos, como hemos dicho en este programa, el dinero dejó de representar oro para representar solamente una idea en la cabeza, solamente fe, el dinero fiat, y Gaddafi quería acabar con eso. Obviamente eso iba a poner en riesgo a la moneda global por excelencia, que no está basada en nada, que es el dólar estadounidense. Ese fue el motivo principal por lo que fueron y lo invadieron. El mismo caso con Irak. Y reitero, Hillary ¿no? Clinton diciendo en la televisión, Vini, Vidi, Vinci, como fuimos, lo matamos. Todo Exacto. parte del circo, pero porque ellos presentan el circo, ese es el circo que se presenta, el circo que mantiene el dólar caro, el circo que mantiene la gente pensando que esto te da seguridad, el circo que mantiene la democracia. Es lo mismo. Sí, y vemos el ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo Saddam Hussein podría haber sido todo lo malo que quieran y podría yo estar de acuerdo con ustedes o con los que vayan a opinar de esa forma, pero la realidad es que él también empezó a querer cotizar su petróleo en euros, ya no en dólares, porque hay una cuestión bien interesante Cuando comienza la farsa más grande todavía, más grande aún. La farsa todavía, pasa a potenciarse por 10 ya la farsa. Bueno, ahora ya, nosotros decimos cuánto vale, listo, ya está. sí, ya por lo menos los venecianos, pues por ahí jugaban un poquito a la imagen, ¿no? Pero estos se quitaron totalmente la careta y dijeron, nosotros ponemos el precio y el dólar va a estar respaldado no por oro, sino por petróleo. Ahí es cuando nace el petrodólar. Claro. Por eso decimos, la economía y la finanza es el misterio más grande del mundo, Martín. Claro, pero a la vez acordate que eso también está respaldado en toda una destrucción de todo lo que fue la energía eléctrica, el desarrollo eléctrico y todo, porque si te pones a buscar, encontrás desarrollo de motos y cosas en los años 20, no sé, eléctrico, todo, o sea, uno no piensa en eso, pero todo está orquestado, todo se lo largan ellos cuando ellos quieren, cuando ellos dicen que tiene que salir, que se puede hacer, que de ahí, por eso te nombré antes los de Newton, o te puedo nombrar lo de Galileo, o te puedo nombrar montones de avances que ellos presentan, como que de ahora en más se dice esto, y es así, y es algo como que digamos, no sé, Einstein, bueno, es una teoría,
es una teoría. O sea, lo que el tipo está presentando, como yo presente la teoría de Martín, es una teoría, no está demostrado. ¿Entendés? Yo escribo ahora y en vez de en vez de ponerle un 2 a la teoría, le pongo un 3. Y es mi teoría. ¿Entendés? Sigue estando la teoría y de que todo, y arrancamos con que, bueno, la teoría de la evolución, y cómo arranca todo es una mentira encadenada. Por eso el mismo Napoleón lo decía, que es todo, la historia es un conjunto de mentiras ordenadas. Todo está ordenado. Y en toda la historia reciente, lo que participa Venecia, se lo aseguro al público nuestro y al público de TLV1, que ustedes no tienen idea de la cantidad que ellos ponen en lo que está formado nuestra conciencia diaria, en la vida, de verdad, en todo, en nuestro accionar, de ejercer un acto de comercio diario a lo que te imagines, es impresionante. Es un mundo totalmente diferente. Alguna vez lo dije a una persona. ¿Tú crees que esas personas le enseñan lo que nos enseñan a nosotros en las escuelas, o sea, a sus hijos? A ellos les enseñan otro tipo de conocimiento, ¿no? Las teorías intrincadas del valor del dinero, del manejo de la finanza, de los negocios, etcétera. Un mundo totalmente diferente al que nosotros conocemos, vamos a decirlo así, los ciudadanos de a pie, ¿no? Y bueno, yo creo que ya lo hemos reiterado en los 2 programas anteriores, que el objetivo nuestro pues es brindar un poquito esa otra campanada para pensar desde otra perspectiva. No buscamos imponer ideas, no estamos inventándonos nada. Todo esto es historia pura. Claro, pero por eso, ¿te acordás cuando nosotros hemos tenido el primer programa con TLV1, con Juan Manuel y con... había otro invitado, Don Bosco. Claro, Claudio Bosco. Y claro, y yo en un momento planteé, ¿dónde arranca el sistema capitalista? ¿Dónde arranca el capitalismo? Que tendrá que ser una pregunta básica. Que tendrá, digamos, para uno entender la realidad diaria de cómo arranca todo, de qué pasa, y uno no se da cuenta, pero ahí están metidos este sistema anglo-veneciano que se nombra y que tiene todo. Hay una familia, la familia Pallavicini, que en realidad es una familia de origen persa, y la familia Pallavicini es una familia que financia lo que es la Inglaterra actual, y tienen que verlo, y son realmente la dinastía que domina Irán es la dinastía Pahlavi. Pahlavi es la dinastía que domina Irán. Estos son Pallavicini. Tiene como una italianización. Y si uno ve, ellos dominan todo lo que es la parte del Vaticano y la creación del Islam y todo lo que conlleva con la cultura. Y que no es un invento y que no es es realmente es un punto de partida para el que quiere investigar el Islam, el que quiere investigar el Islam desde su parte, digamos, buena, mala, como quieran, pero investiguenlo, sepan quiénes son, cómo arrancan, de dónde viene el monoteísmo, de dónde viene el arcángel Gabriel bajando y hablando, no sé, con Mahoma, o de dónde viene todo es un punto de partida, y ahí van a llegar a la dinastía Pahlavi, que son los persas, la gran pelea, los griegos con los persas, todo. Bueno, hay gente que está de acuerdo ya hace muchos años en decir, bueno, esto es así, esto es así, y bueno, cuidado. Eso está bueno aprender. Es curioso ver, Martín, cómo, a pesar de que, como tú dices, ese show que vemos de la rivalidad entre Inglaterra, entre Persia, bueno, Irán que le llaman ahora, pero en realidad tiene una historia mucho más unida de la que nos imaginamos, ¿no? Y bueno, ya que hemos en este programa llevado a nuestros televidentes de Venecia a Ámsterdam, pues nos está quedando pendiente el tema de Gran Bretaña, de cómo, porque es una historia, yo siempre lo digo, la historia del dinero es una, pero la historia del dinero en Inglaterra es algo totalmente único, es diferente. Claro. Pero bueno, esto
obviamente tendrá que ser para otro programa, Martín. Por ahora creo que nos vamos a despedir. Ha sido un placer total, como siempre, estar contigo, intercambiar ideas. Siempre uno aprende lo mucho. propio, Samuel, lo propio. La verdad que contigo es un placer y cada día me siento más cómodo charlando, investigando. Y lo bueno es que como podemos tener puntos de vista diferentes, porque yo estoy viviendo con los vikingos en otra cosa, vos estás en Sudamérica, estamos desde tiempos diferentes, libros diferentes y todo, pero la química me gusta muchísimo lo bueno que está saliendo de todo esto. La verdad que me pone muy, muy contento y te agradezco muchísimo siempre. No, igualmente es recíproco y ojalá que la gente pues también ya, bueno, ya tenemos el tercer programa y ya estamos más encaminados y como tú dijiste al principio van a salir cosas mejores, así que pues nos estaremos viendo en la próxima emisión, Martín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, un saludo, dejen comentarios, participen, si quieren algún tema que tratemos o de que hablemos de algo, no hay ningún problema. Así que muchísimas gracias, un abrazo grande a todos y nos vemos en la próxima.